siento que vamos a cambiar un poco. En este ambiente que Dios nos ha visitado esta tarde, y Meche me va a perdonar, estoy siendo desobediente aquí, pero cuando escuchaba a Doug hablar de eso, de esta clase de evangelismo, sentí del Señor añadir mi propia palabra de fe, porque muchas veces cuando predicamos ciertos temas, lo hacemos proféticamente, lo hacemos en el Espíritu del Señor, y eso activa algo en el aire, activa fe en el pueblo de Dios. Y en este tiempo yo sé que Dios quiere darnos una gran cosecha de almas, pero Él quiere también que nosotros nos atrevamos, gracias hermana, que nosotros nos atrevamos a hacer nuestra parte en ese proceso y que nos lancemos en el nombre del Señor. Y eso requiere fe, eso requiere esfuerzo de nuestra parte. Yo quisiera plantar en tu espíritu ahora mismo una semilla de fe para que te atrevas. Cuando uno recibe esa palabra del Señor acerca de evangelismo, yo sé que a veces eso nos aterroriza, evangelizar almas, compartir el evangelio con Jesucristo. ¿Cómo vamos a poder hacer eso? Yo no tengo facilidad de palabra, soy tímido. Pero uno tiene que comenzar en el nombre del Señor, lanzarse, y si tú te atreves, Dios va a hacer grandes cosas. Este hombre, Doug, es un hombre de gran experiencia en esa área, y Dios lo ha traído a nuestra iglesia con una unción evangelística y un fuego para evangelizar. Y yo creo que uno tiene que discernir cuándo Dios está sobre una persona para hacer ciertas cosas y darle ese espacio que necesita. Así que si nosotros agarramos esa palabra del Señor, no importa cuán difícil parezca, vamos a ver que la gloria del Señor nos va a visitar. Y esta mañana prediqué un sermón sobre justicia social, que era la segunda parte de que Dios me habló acerca de, sobre todo estaba pensando en ese servicio de la mañana, que es muy interesante, diferente a este, en muchas maneras. Hay unas necesidades allí diferentes a las nuestras, hay unos involucramientos con la cultura y con otras cosas diferentes. Yo me siento muy cómodo entre ustedes, porque en la inmensísima mayoría yo sé que estamos claros con respecto a ciertos temas, y por eso me doy el lujo de no compartir eso, y quizá en algún momento vuelva y lo traiga el tema para eso de que caminemos parejo. Pero en esta tarde déjeme obedecer así a lo que yo creo que es un impulso del Señor, y a compartir con ustedes este pasaje que se encuentra en Lucas capítulo 5, y algo que Doug dijo, como que me tocó la sensibilidad espiritual, y sentí compartirlo con ustedes y bendecirles en muchas diferentes maneras. Yo creo que el contenido de este pasaje, Lucas capítulo 5, versículo 1, que trata acerca de un tema muy conocido, la pesca milagrosa. Dice que Jesús estaba junto al lago de Genezaret, que nosotros conocemos los que fueron a Israel. También se llama así, el lago de Genezaret. Tiene diferentes nombres, pero eso es uno de los nombres que se le da a ese lago. Y estaba allí junto al lago de Genezaret, y el gentío se agolpaba sobre él. Esa palabra gentío tiene mucho significado. Se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas
de tal manera que se hundían. Y viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque la pesca que habían hecho, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Padre, en el nombre de Jesús nos apropiamos de esta palabra, Señor, y pedimos que tú la avives en este lugar, Señor. Aviva tu palabra en medio de nosotros. No es el hombre que importa en este caso, somos simplemente una voz, un instrumento tuyo. Y Espíritu Santo, pedimos que tú comuniques a tu pueblo lo que tu pueblo requiere en esta tarde para ser edificado, fortalecido, animado a hacer la obra a la cual tú nos has llamado. Y por esta palabra, Señor, nosotros creemos que esa cosecha se hace posible en esta ciudad, para tu pueblo, Señor, para edificación y vindicación de tus promesas, Señor, en medio de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. A mí me encantan estos pasajes del Evangelio donde como que se enfoca el drama de una persona. Y esto yo creo que es lo que vemos aquí, el drama de un individuo. Y vemos a Cristo interactuando con la individualidad de un personaje. En la Biblia hay muchos de esos pasajes, así como por ejemplo cuando Elías se llena de pánico y huye al desierto y pasa por una crisis emocional y desea morirse, y el Señor lo toma y trata con él después de haber ministrado a miles y miles de personas, porque el Señor tiene cuidado también de nosotros a nivel individual y Él quiere bendecirnos, y en el curso de nosotros servirlo a Él, Él también quiere invertir en nosotros y bendecirnos. Y no hay mejor manera de experimentar las bendiciones del reino de Dios que haciendo la voluntad de Dios, siendo obedientes al Señor, trabajando para su reino. Y yo creo que esto es lo que este pasaje nos enseña, que cuando nosotros nos lanzamos en fe, cuando invertimos en el reino de Dios, cuando tomamos nuestros recursos y los ponemos a la disposición del Señor, Él entonces muestra que Él tiene cuidado de nosotros y que Él no está aquí solamente para sacarnos provecho, sino que también está aquí para bendecirnos cuando nosotros hacemos su voluntad. Y no hay ningún aspecto de su voluntad que sea más importante para el corazón del Señor que un alma se convierta a Jesucristo y que nosotros seamos instrumentos para traer a otros al conocimiento de Jesús. No hay nada más amado por el corazón del Señor que el hecho de que un alma se convierta a Jesucristo, que un alma sea librada del fuego del infierno, que un alma sea rescatada de las garras de Satanás. Y al Señor le da gran placer cuando un alma rescatada del infierno se convierte en una ganadora de otras almas y trae a otros al conocimiento de Jesucristo. El Señor ha dicho que Él nos ha puesto ¿para qué? Para que llevemos fruto. Para que llevemos fruto. Para que otros vengan. Y a veces los cristianos se nos olvida ese hecho de que el Señor nos ha puesto, nos ha salvado, nos ha llamado para que demos fruto para su gloria y para que traigamos a otros al conocimiento de Jesucristo. Y muchos de nosotros quizás nos sentimos completamente ineptos, completamente descalificados e inadecuados para hacer la obra del Señor y para avanzar el reino de Dios. Y ¿sabe qué? No hay tal cosa. No hay una sola persona que puede decir: yo no tengo nada que dar al reino de Dios. Tú tienes algo especial dentro de ti. Tú tienes el poder de Jesucristo dentro de tu vida. Tú tienes la presencia del Espíritu Santo. Y Dios puede tomar lo poquito que tú tienes y convertirlo en mucho para su reino, pero tú tienes que atreverte y dar el primer paso de fe. Y esto es lo que vemos aquí en este pasaje. A mí me encanta cuando muchas veces el milagro culminante
de un momento que está viviendo el Señor Jesucristo no se da al inicio, sino se da al final. Cuando un milagro que el Señor hace se da como casi secundariamente, como por inercia. Y sin embargo es el momento más culminante de todo. Pienso, por ejemplo, cuando la mujer con el flujo de sangre, el Señor no tiene intención de sanar a una mujer con flujo de sangre. Eso no está en su programa, no está en su agenda. Él va a hacer otra cosa, a sanar a otro enfermo en otro lugar de un hombre muy importante. Y esta mujer desgastada, enferma, fuera de, en realidad, de la legitimidad del reino de Dios, porque es una mujer que tiene un flujo de sangre que la hace impura ritualmente, toca el manto de Jesucristo, se mete en la agenda de Jesús y recibe sanidad, y se da uno de los milagros más hermosos que ha bendecido la humanidad a través del tiempo, como casi por accidente, por inercia. Y yo creo que en este caso el milagro maravilloso de la multiplicación de los panes y los peces y la transformación de la vida del apóstol Pedro se da como en segunda etapa. Porque lo que ahora mismo le concierne a Jesús es que Él está predicando el Evangelio junto a ese lago. Y saben la idea de que el agua conduce la voz extremadamente bien. Y el Señor tiene un pequeño dilema, y es que hay una multitud inmensa que ha visto sus milagros, ha escuchado sus palabras maravillosas de ánimo, de un Padre que ama al pobre, ama al insignificante, ama al pecador. Y cuando nosotros compartimos un evangelio real, un evangelio comprensible, un evangelio práctico, y eso es una cosa, hermano, si usted quiere compartir el evangelio con la gente, hágalo en una forma que ellos puedan comprenderla, que se comunique el hecho de que cuando uno entra al evangelio, viene un caudal de bendición a la vida del que está en Cristo Jesús, que hay esperanza, que hay solución para un matrimonio con problemas, que hay sanidades posibles que Dios puede hacer, que el Señor ama al homosexual, que el Señor ama al alcohólico, que el Señor ama al adicto a las drogas, que el Señor ama a la persona deprimida y que Él puede cambiar el destino de una persona cuando Cristo entra a su vida. Y eso es lo que hacía a Cristo popular. Vemos aquí que la multitud se agolpa, dice, un gentío, es una cantidad inmensa de personas. ¿Por qué se agolpaban sobre Jesús? Porque Él tenía soluciones, Él tenía palabras de consuelo. ¿Por qué Zaqueo se sube a un árbol haciendo el ridículo? Un hombre siniestro como es él, un mafioso, y se sube a un árbol porque era pequeño de estatura. Y se expone allí, se hace vulnerable y solamente quiere ver a Jesús desde lejos. Porque seguramente él había escuchado de que este hombre no despreciaba al pecador, que él era un pecador, que ese hombre tenía palabras de un Dios que amaba y que tenía esperanza y que aceptaba corazones arrepentidos. ¿Por qué esta mujer se metió dentro de la multitud, la mujer con el flujo de sangre, y arriesgó tantas cosas para tocar? Porque sabía que en Jesús había poder. Y nosotros una de las cosas que tenemos que hacer es comunicarle a la gente un evangelio de transformación, un evangelio de poder, un evangelio de consuelo, un evangelio de esperanza. No vengamos a la gente con palabras religiosas, vengamos a la gente con palabras sencillas, vengamos a la gente con nuestra propia realidad, seamos vulnerables, seamos transparentes, hablemos de lo que Cristo hizo por nosotros. Ahora, si tú no tienes experiencia con Cristo, te va a ser muy difícil. Y eso quiere decir que en tu propia vida necesitas avivamiento, necesitas meterte en la palabra, necesitas buscar la unción de Dios, para que cuando tú le comuniques a la gente la palabra, esa palabra tenga la autoridad que se requiere. Pidámosle al Señor que nos dé experiencia con Cristo. Saquemos tiempo para orar, para ayunar, para acumular historias de guerra. Amén. Historias de victoria. ¿Cuántos aquí tienen algún testimonio que vieron a Cristo abrir el mar delante de ellos? ¿Cuántos pueden decir, el Señor me sanó, o el Señor me libertó, o el Señor me proveyó, o el Señor cambió mi destino? Si tú no tienes esas historias, va a ser difícil compartir el Evangelio. Y Dios quiere gente, como les digo, transparente,
gente campechana, eso quiere decir gente sencilla, que no esté por allí tapándose los oídos si alguien dijo una mala palabra o lo que sea. La gente necesita ver gente real, como tú y como yo. Y en tu trabajo, donde tú quieras que tú estés, cuando tú ves gente así, hazte sencillo, hazte accesible. Y la gente va a venir a ti. Cuando tú eres sanado y eres ministrado, la gente va a buscar de ti. Cuando tú tienes una palabra fácil y esperanzada y alegre, la gente va a buscarte. Y eso es lo que pasaba con Jesús. El Señor comunicaba esperanza. El Señor comunicaba gozo, aceptación, el amor del Padre, milagros. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, es presentarles a la gente ese Cristo accesible, ese Cristo de transformación, ese evangelio que hace cosas. Cuando hacemos eso, la gente reacciona. La gente se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Nuestra predicación tiene que estar basada en la palabra de Dios. La gente no afluía a los fariseos y a los saduceos. La gente no afluía a los profesionales de la religión. ¿Por qué? Porque esa gente estaba esterilizada, seca, no tenía nada que darle al pueblo. Y la gente está cansada de religión, hermanos. Por eso las iglesias, las hay en todo, evangélicos y en católicos, hay iglesias secas y estériles, donde quiera, olvídese. Pueden ser pentecostales rajatabla, pero si no tienen la vida de Dios, la gente no va a ir allá. Van a ir, pero se van a ir van a salir rápidamente, porque la gente está buscando una realidad. Entonces la gente no iba a los fariseos, no iba a los saduceos, buscaban a Jesús. Donde Cristo está, donde está la bendición de Dios, donde está la presencia de Dios. Y yo le pido al Señor que esta iglesia sea siempre un lugar acogedor, un lugar de aceptación, un lugar de amor donde la gente pueda venir y sentirse atraída a la palabra del Evangelio. Esta gente se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Entonces el Señor se da cuenta que como esta gente está tan pegada a él, está todo el mundo así agolpado sobre él, humanamente hablando, él tiene la dificultad de cómo hablarle a ese gentío. Y aquí me parece algo interesante, que yo lo llamaría esto el dilema de Dios. Y es que Dios tiene un mensaje que quiere predicarle al mundo. Y Él se ha autolimitado. Y ha establecido una forma de que su palabra sea predicada. Y ese es a través de su pueblo redimido. El Señor podría aquí fácilmente, Él es Dios y era Dios. Él hubiera podido magnificar su voz hasta que fuera oída, no digo yo en Galilea, sino en donde estaban los aztecas, quizás en ese tiempo, en lo que vendría a ser Latinoamérica o cualquier parte del mundo. Él hubiera podido magnificar su voz. Él hubiera podido mandar 2 ángeles que se dispersaran en la multitud y la callaran, pero no. Él se había autolimitado y se había ceñido a su forma física y humana y tenía un dilema que resolver, cómo predicarle a esta multitud. Y eso me recuerda a mí algo, es que Dios podría fácilmente hacer lo mismo en nuestro tiempo. Dios podría usar otros medios que no fuéramos nosotros para predicar el Evangelio, pero Él se ha limitado a sí mismo y Él nos tiene que usar a nosotros. Si nosotros no predicamos el Evangelio, nadie lo va a hacer, hermanos. Puede que Dios en su misericordia, en países como el Medio Oriente, donde el Evangelio es tan reprimido, y Dios a veces se comunica a través de sueños y visiones, pero la norma es que Dios quiere comunicarse a través de hombres y mujeres como tú y como yo. Y que hay demasiada gente a quienes predicarle. Y que Él requiere que nosotros nos pongamos a su disposición para la predicación del Evangelio. Entonces el Señor mira alrededor, dice, y vio 2 barcas, las vio porque las estaba buscando. Él se dijo, ¿cómo puedo yo ahora mismo alcanzar esta multitud? Y ve 2 barcas, 2 botecitos que están allí de pesca. Están en la orilla, porque Él está cerca de la orilla. Vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Hágase de cuenta que usted es un productor de cine y ahora mismo usted está creando esa imagen. El Señor está aquí, una gran multitud pegada a Él. El mar está acá, la orilla está por acá y ahí a la distancia hay 2 hombres lavando sus redes y el Señor escanea lo que sabe exactamente lo que está pasando, el drama que hay allí. Y Él tiene una intención con esa gente que luego Él la va
a atender, pero ellos no saben lo que les espera en ese momento. El Señor ve a esos hombres lavando sus redes y luego vamos a saber qué tipo de redes eran. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, ahora entra Simón en el escenario, le rogó que la apartase de tierra un poco. ¿Por qué que la apartase? Porque la idea era, al él apartarse de la multitud que se agolpaba sobre él y echarse un poquito subido en la barca, esa barca iba a ser su púlpito, esa barca iba a ser su plataforma en ese momento. Y el agua del lago iba a ayudar a magnificar su voz y llevarla a toda esa multitud. Él se está en un sentido separando un poco para mejor hacer llegar su palabra. Y necesita esa barca. Y hermanos, yo quiero sugerirle a ustedes que nosotros somos como esa barca. Nuestra vida es como esa barca que a través de cada uno de nosotros puede ayudar a Dios, por así decirlo entre comillas, a resolver el dilema que Él mismo se ha autoimpuesto. Cómo proclamar la palabra dentro del sistema que Él ha establecido, de que sea a través de otras almas redimidas que compartan el Evangelio. Nosotros somos la plataforma. Nosotros somos el medio por el cual el Señor usa su voz para comunicar el mensaje de salvación a la humanidad. Tú eres esa barca, yo soy esa barca. Y el Señor la requiere. Nosotros somos como el asno que el Señor necesitaba en el día del domingo de Ramos para entrar. Dios siempre usa instrumentos. Y el Señor dijo, miren, vayan a un sitio, allá hay un hombre que tiene un asno iluminado por su conocimiento sobrenatural. Díganle que el maestro lo necesita. Y comandó que ese asno sirviera para los propósitos de glorificar al Hijo de Dios. Nosotros somos como el asno que el Señor usa para hacer su entrada triunfal al corazón de un alma. Nosotros somos la barca sobre la cual el Señor se sube para responder a su necesidad de comunicar el Evangelio a un mundo que está perdido. En esta ciudad de Boston, en los vecindarios de Jamaica Plain y West Roxbury, Hyde Park, South End, Villa Victoria, Lynn, Salem, Providence, Lawrence, Lowell, hay barcas y ustedes son esa barca porque ustedes vienen de esos vecindarios. Y donde quiera que usted va, hay una barca que podría ser usada para proclamar el Evangelio de Jesucristo. Y esa barca no está sola en su capacidad. Esa barca, animada por la presencia del Señor Jesús, su autoridad y su poder, su palabra irresistible, cuando el Señor está dentro de ella, esa barca se convierte en un micrófono. Se convierte en un instrumento animado, se convierte en un canal de la gracia de Dios. Quizás tú te sientes como la barca inactiva, la barca silenciosa, la barca de madera, la barca inerte. Pero cuando el Espíritu Santo se sube dentro de ti, tú puedes proclamar las proezas del Evangelio, las proezas de Cristo Jesús, el poder transformador del Evangelio. Y eso es lo que el Señor hace. Dice, a mí me conmueve el hecho de que dice que Él le rogó a Pedro. El Señor no se esfuerza sobre nadie. El Señor no se impone sobre ti para que tú prediques el Evangelio. El Señor te sugiere y te dice, hey, ¿no te gustaría ser usado por mí? ¿No te gustaría que mis palabras corrieran a través de tu boca? ¿No te gustaría poder celebrar un alma que se convirtió a través de tus esfuerzos? ¿No te gustaría sentirte fecundado por el poder de mi espíritu para proclamar mi palabra a otros? El Señor les ruega, y a mí siempre me parece eso casi irónico, que ese Dios que Cristo es, que creó los átomos de los cuales estaba compuesta esa barca, que creó a Pedro, que hubiera podido comandarlo y decirle, esa barca me pertenece
y tomarla y forzarlo y obligarlo, le ruega a Pedro que le permita entrar en su barca. Y el Señor te dice a sí mismo hoy, hay necesidad en mi pueblo. Hay gente que necesita el Evangelio. Hay gente que necesita que tú ores por ellos. Hay gente que necesita que tú tomes tu teléfono y los llames y les digas, mira, sé que estás pasando por un problema, ¿puedo orar por ti? Uno quizás no tenga la oportunidad de coger a alguien ahí donde se sirve el agua en el pasillo del trabajo y decirle, así te dice el Señor, hijo mío. Pero tú le puedes decir, wow, supe que estás teniendo un problema o como sea. O esa misma persona te puede decir eso y te gustaría que orara por ti. ¿Puedo orar por ti ahora mismo? Muy rara es la persona que va a decir, no quiero que ores por mí. Puedo orar por ti. Y en esa oración comunicarle el amor de Dios y comunicar una palabra. Y después muchas otras cosas que pueden suceder. Hay tantas oportunidades, hermanos, que tenemos. Y lo que nos falta es ojos para discernir, para ver, un corazón para discernir, el forzarnos un poquito, ir más allá de nuestra zona de confort, hacernos vulnerables y frágiles, pedirle a esa persona si podemos hacer algo por ella, aprovechar una conversación. Mira, mi iglesia está disponible, ¿te gustaría ir un domingo y visitarnos y compartir conmigo? Yo sé que te va a gustar. Hay gente de todos los países y allí la gente es simpática y tráigalos para que el Señor los toque, para que la atmósfera de adoración, para que la proclamación de la palabra de Dios, la simpatía del pueblo de Dios toque a esas personas. Déjese usar. Yo creo que hay mucha gente que no es usada porque a veces desperdiciamos las oportunidades que Dios pone en nuestro camino. Y no entendemos que es el Espíritu Santo diciendo, mira, aquí está una oportunidad. Este hijo mío, esta persona necesita una palabra. No tiene que ser gran cosa. A veces nosotros creemos que tenemos que ser como Billy Graham y predicarle un sermón de 3 puntos y un poema a la gente. No. A veces lo que se necesita es 3 minutos nada más, 1 minuto de simpatía, de amor, de oración o lo que sea. Y ponerles un anzuelo o algo para que vengan. Y cuando tú te dejas usar para algo pequeño, Dios te usará para algo más grande. ¿Cuántos amigos? ¿Cuántos de ustedes tienen amigos? Y a veces en Facebook o en tantas cosas que hacemos, tantas invitaciones que le hacemos a la gente. Y tenemos vergüenza de decirles, ven a mi iglesia. Tenemos vergüenza de que la gente sepa que somos evangélicos. A veces porque no nos estamos portando muy bien en los sitios de trabajo, ¿sabes? No queremos comprometernos. Pero hazlo en el nombre del Señor. Salga pato gallareta, como decimos nosotros. Hazlo. El diablo quiere llenarnos de temor, timidez, culpabilidad, sentido de ineptitud. Todas esas cosas el diablo las usa para callar a los hijos de Dios cuando el Espíritu Santo dice, hey, déjame usar tu barca. Déjame usar tus recursos para predicar el Evangelio. Entonces él le ruega a Pedro que aparte la barca de tierra un poco. Y sentándose sobre la barca, entonces él pudo hacer lo que él había venido a hacer, que es enseñar desde la barca a la multitud. Hermanos, si no hay barcas disponibles, el Señor no va a poder o no va a querer, porque Él puede, si Él quiere, absolutamente que Él puede. Pero Él ha establecido un sistema, y es que su pueblo sirva como su medio de comunicación. Y no hay otro plan. Ustedes conocen la historia, dice que los ángeles, cuando el Señor le habló a los discípulos de que vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio, y un ángel le pregunta al Señor así, dramáticamente, hey, pero Señor, ¿cómo es posible que tú le confíes a gente débil, pecaminosa, imperfecta, la predicación del Evangelio? Eso podría fracasar. No tienes otro plan, no hay algo mejor. Y el Señor le dijo, no tengo otro plan, es el único. Que se predique el Evangelio a través de almas redimidas.
¿Y sabe por qué yo creo que ante el corazón del Señor es tan importante que sean hombres y mujeres los que lleven a cabo la redención del mundo? En parte yo diría que es, bueno, hay varias razones, pero una de ellas yo creo que es para avergonzar al diablo, para estrujarle en la cara el hecho de que esa creación, esa criatura que él quiso hacerla arrastrarse por el lodo del pecado y separarla de Dios, ahora sirve como instrumento de la salvación de otros. Es un gran insulto a los propósitos de ensuciar y de desvirtuar el drama de la creación, que esa criatura humillada por el pecado ahora sirva como instrumento de la salvación de muchos. Y además porque Dios siempre trabaja en sociedad con su pueblo. Al Señor no le gusta hacer nada como en separación de sus hijos y de su iglesia. Dice la Biblia que el Señor no hace nada sin hablar con sus profetas primeramente. El Señor nos toma en serio. El Señor le deleita trabajar en sociedad contigo y conmigo. Nada le da más placer al Señor que cuando uno de sus hijos es usado para bendecir a otros y Él ve los dones del Espíritu Santo y su palabra fructificando y haciendo, dando resultado en su reino. Él es glorificado por eso. Cuando un hijo de Dios se atreve, cosas extraordinarias pasan. Y el Señor se goza y es exaltado que su pueblo se atreva a proclamar su palabra. Y por eso Él no tiene otro plan. Si no hay gente que anuncie el Evangelio, dice, ¿cómo serán convertidos si no hay quien predique el Evangelio? Es una pregunta retórica. La respuesta es no serán convertidos. Eso es un misterio. Pero Dios cuando delega y declara algo, Él se ciñe a su palabra, aunque sufra viendo almas perderse, pero Él ha declarado, es mi pueblo el que tiene que compartir el Evangelio. Y por eso el Espíritu Santo siempre nos está tocando al corazón. Y yo espero que por esta palabra, la palabra que va a predicar mi hermano Doug el domingo que viene, nosotros seamos fecundados. Esta palabra no solamente la predico por predicarla y por edificarte, la predico para fecundarte también. La predico para impregnarte con la capacitación de que tú, ahora mismo, créalo en el nombre de Jesús. Ponga su fe ahora mismo en un momento. Vamos, Padre, en el nombre de Jesús, nosotros declaramos que tú tocas a tus hijos y a tus hijas y los fecundas con una capacidad especial, con un ansia. Padre, por esta palabra nosotros abrimos canales para que se abran oportunidades en el nombre de Jesús, Señor, que tú depares citas divinas e inesperadas para que tu evangelio sea predicado. Padre, en el nombre de Jesús, fecunda a tu pueblo con una unción fresca del Espíritu Santo y que una generación de almas deparadas como estos peces acudieron a la barca, que acudan estas almas, Señor, a la cercanía, a la vecindad de tu pueblo, porque muchas veces, Padre, tenemos dificultad en alcanzar esas almas y que acercarnos a ellas, pero acércalas tú a nosotros y da oportunidades, Padre, para que tu palabra llegue a vidas en esta ciudad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Siéntese un momentito porque me falta un par de minutos más. Quiero terminar porque este es un pasaje muy lleno de muchas cosas buenas. Cuando el Señor termina de predicar a la multitud, habiendo completado su tarea, yo diría que ahora es cuando comienza la parte más interesante y más hermosa de este pasaje. Porque ahora el Señor se torna hacia esos hombres
que han estado lavando sus redes. Y ya habiendo despedido a la multitud, habiendo tocado sus vidas con su palabra, Él ahora enfoca a estos hombres y los atiende a ellos. Y les muestra que Él ha estado consciente de sus necesidades, que ellos no son simplemente un objeto que los sirven a Él y que cuando Él ya los ha usado, Él los desecha y los manda a su vida normal, estéril, común y corriente. Y entonces Él le dice a Simón, cuando termina de hablar, Simón, boga mar adentro y echen vuestras redes para pescar. Ustedes van a ver que en este pasaje hay tres posiciones físicas en términos de la barca de Pedro, que representan como tres posiciones que nosotros espiritualmente podemos ocupar en nuestra jornada de relación y de servicio al Señor. Porque esa barca está primeramente a la orilla misma, está donde está la multitud, ocupando la mitad por lo menos de ella, está sobre la arena y un pedacito quizás sobre el agua. Está a la orilla. En segundo lugar, el Señor le dice a Pedro, ahora retira la barca un poco de la orilla. Y entonces la barca está como bastante alejada de la multitud, pero todavía accesible a ella. Y finalmente el Señor le dice, ahora boga mar adentro, métete en lo hondo y vamos a pescar. Tres posiciones en que se puede encontrar un hijo de Dios. Y para ser fructífero, la posición más profunda, cada una de ellas tiene su significado, pero ese lugar de intimidad profunda con Cristo, ese es el mejor lugar donde podemos estar. Muchos de nosotros estamos como esa barca en la orilla. La orilla es el lugar donde está el mundo, es el lugar donde está toda la gente, los que conocen y los que no conocen. Los que están buscando a Jesús porque quieren un pedazo de pan o una sanidad para su cuerpo, la resolución de un problema matrimonial o familiar. Y están buscando a Jesús por diferentes razones. Otros lo buscan porque sí, porque lo aman y lo necesitan. Pero es el lugar donde está todo el mundo, el gentío. Y sabe que hay muchos cristianos que son como esa barca, que están a la orilla, donde está todo el mundo. Venimos a la iglesia los domingos, compartimos un momento, ponemos media atención a lo que está pasando, somos religiosos, nos gusta el ambiente, nos gusta romper la monotonía de la semana, somos evangélicos, no nos gusta la iglesia donde íbamos, venimos acá o lo que sea, pero no hay un verdadero discernimiento de lo que es ser verdaderamente un cristiano llamado a servir al Señor, consagrado al Señor, que consume la palabra, que sabe que necesita la unción de Dios para hacer cualquier cosa. Y por eso Dios no nos usa, porque estamos a la orilla. No nos hemos consagrado, no nos hemos entregado. No le hemos pedido al Señor que haga su obra de santificación y de unción y de preparación. Si tú quieres que Dios te use, tú tienes que acumular energía espiritual. Si tú quieres que Dios traiga almas a tu vida, que tú puedas comunicar, que Dios te fecunde, tú tienes que tener intimidad con Dios. No te puedes quedar a la orilla, porque Dios no te puede usar así. No seas cristiano de orilla. Para Dios usarte te tienes que separar un poco. Separación es santificación. Distanciarse de la orilla quiere decir acercarse a Jesucristo. Quiere decir buscar más hondo de Dios. Tener tu tiempo de adoración con el Señor. Tener tu devocional. Leer la palabra. Dejar de consumir tanto medio de comunicación, televisión o lo que sea. Dedicarle más tiempo al Señor. Tomar en serio tu llamado. Tomar en serio tu posición de un hijo de Dios, un siervo de Dios, un instrumento del Señor, que tú has sido llamado no para vivir una vida de montón, sino vivir una vida de entrega, una vida sacerdotal, una vida de proclamación del Evangelio. Y eso, hermanos, tiene un costo. Pero yo les digo algo, mis hermanos, cuando uno invierte tiempo en el Señor,
cuando uno se separa de la orilla, la venida del Señor no se deja esperar. Usted siente que la presión sube en su vida. Usted siente la urgencia. Usted siente la autoridad y el respaldo del Señor. Porque ha invertido, porque se ha separado, porque se ha santificado, se ha purificado, ha buscado la unción del Señor. Y entonces cuando su barca se separa un poco, hay una tercera posición que es la más importante de todas. Y cuando tu barca ha servido para bendecir a otros, cuando tú has compartido tus dones con el Señor, porque Pedro comparte lo que tiene, una barca, y tú tienes algo en tu vida, muchas cosas que Dios puede usar para bendecir tu vida. Tu dinero, tu tiempo, tus energías, tus talentos, tus relaciones humanas, tu ubicación en la ciudad, tu trabajo. Hay muchas cosas. Y cuando tú compartes lo que tienes con el reino de Dios, cuando tú te ves como tú vives y existes para compartir los dones que Dios te ha dado, sean pocos o sean muchos, pero tú has comprendido que no puedes vivir una vida pasiva y estéril, que tú tienes que ser usado por Dios y que tú vives para ser un instrumento del Señor y que no hay cosa que te enaltezca más que ser usado por Dios. Cuando tú adquieres esa conciencia, entonces tú vas a ver algo interesante, y es que Dios va a llenar todas tus necesidades y te va a bendecir y te va a prosperar y te va a fecundar y te va a dar el gozo que tú estás buscando para tu vida. Porque lo interesante es que Pedro revela después que él estuvo toda la noche tratando de pescar y no cogió ni un solo pez. Y por eso estaba ahí lavando redes que lo que tenían eran algas o simplemente pedazos de piedra o lo que fuera del fondo del mar, pero no tenía peces. Pedro estaba comiéndose un clavo, como dicen, o un cable, ¿no? Estaba allí simplemente fracasado. Era una imagen del fracaso. Un pescador que no coge peces es un pescador fracasado. Y estaba allí un día infructífero. Muchos de nosotros no somos más bendecidos porque no nos dejamos usar por el Señor, porque no estamos poniendo a disposición del Señor lo que el Señor necesita de nosotros. Hermanos, yo les digo algo: cuando usted sirve al Señor, y esto no lo digo para manipular a nadie, lo digo para fecundar tu vida. Cuando tú sirves al Señor y le das al Señor tus dones y tus recursos, el Señor te bendice y te prueba y te muestra que Él tiene cuidado de tu vida y de tus necesidades. A veces nosotros estamos tan preocupados de nuestra supervivencia y dedicamos tanto tiempo al trabajo o al dormir o al divertirnos, porque trabajamos duro y necesitamos tiempo y no tenemos tiempo para ir a la iglesia, no tenemos tiempo para servir al Señor, no tenemos tiempo ni dinero para dar porque tenemos demasiadas deudas y demasiadas cosas, y lo que hacemos es que we shortchange ourselves, nos engañamos a nosotros mismos, nos privamos de la oportunidad de ver la gloria de Dios y la provisión de Dios en todas las dimensiones de nuestra vida. Porque el Señor le dice a Pedro: ahora Pedro, métete mar adentro. Y usted va a ver algo allí, por lo menos tres cosas suceden en este pasaje. Y antes de eso, déjeme decirle algo. Pedro le dice: Señor, ¿cómo vamos a echar nuestras redes para pescar si lo estuvimos haciendo toda la noche? ¿Por qué la noche? Porque la noche es cuando los pescadores pueden coger más peces. Hay silencio, nada los distrae, nada los asusta. Ese es el tiempo propicio para pescar. Y hay una palabra allí maravillosa que Pedro dice: Señor, toda la noche hemos estado pescando y no hemos cogido nada, pero en tu palabra yo echaré la red. Si tú lo dices, aunque yo creo que es una locura, pero tú eres el Señor. Y eso es lo que yo quiero animarte a creer. La gente dice: la calle está dura, la gente está dura, la gente no quiere, los peces no vienen. Es imposible en este tiempo, hay demasiada adicción, secularismo, todo tipo de demonización en la gente. Boston es una ciudad, hermano,
no eres tú, no es tu poder, no es tu autoridad, es la palabra de Dios dentro de ti siendo proclamada. Lanza la red en el nombre del Señor. Lanza la red en el nombre del Señor. No mires al aire, no mires la atmósfera, no mires las condiciones. Tu parte es obedecer al Cristo que dice: predica mi palabra, id por todo el mundo, predicad el evangelio. Todo poder me es dado en la tierra y en el cielo, por tanto, id. Predica en la palabra del Señor, no en tus propias fuerzas. Pon tus dudas a un lado, pon tu temor a un lado y atrévete en el nombre del Señor. Y eso es lo que yo creo que Dios nos está diciendo en esta tarde. Atrevámonos a echar la red en circunstancias poco auspiciosas y poco prometedoras en el nombre del Señor y en la palabra de Cristo. Y dice la Escritura que cuando ellos hacen eso, ¿qué pasó? Yo creo que se dio una orden en el fondo del mar. Peces, acudan a la barca de Pedro. Y esos peces salieron de todas partes. Yo creo que los peces más grandes que había en todo el lago de Genesaret llegaron allí, se dieron cita, atraídos por la promesa del Señor. Echad vuestras redes para pescar, y la fe de Pedro: Señor, si tú lo dices, vamos para adelante. Entonces hay tres cosas, con eso termino, que suceden aquí. Número uno, Pedro ve la gloria de Dios. Bueno, antes de eso, sus necesidades son atendidas. Lo primero es eso, ¿no? Materialmente, lo menos importante quizás, sus necesidades materiales son atendidas. La gente más hermosa, más feliz, más próspera, yo creo, del mundo son la gente que sirven al Señor y lo sirven por amor y por gozo y por bendición. Esa gente, no, dice la Biblia, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. A mí no me importa de qué trasfondo tú vengas, mi hermano. Cuando el evangelio entra a tu vida y tú sirves al Señor y tú te olvidas de tus necesidades y piensas sobre todo en la necesidad del reino de Dios, Dios se va a encargar de tus necesidades, te va a proveer, te va a bendecir, te va a prosperar. Él va a ahuyentar el comején y todo lo que se quiere comer tu comida y hacerte daño, y los demonios que quieren robarte tu bendición. Dios te va a bendecir, va a bendecir tus emociones, tu familia, tus hijos. Yo siempre le digo al Padre: Señor, preocúpate tú de mi esposa, mis hijos y mi casa. Yo me preocuparé de tu reino. Y ese es el pacto que yo tengo con el Señor, ¿sabe? O puede poner de otra manera: me voy a preocupar de tu reino y tú preocúpate, porque todavía es mejor así, de los míos. Y he visto la fidelidad del Señor. Pedro prestó sus recursos y el Señor le dijo: ahora te voy a mostrar que lo que tú trataste de hacer con tu propia fuerza en las mejores circunstancias, ahora yo te lo voy a dar abundantemente en la peor de circunstancias, porque ese es el Dios que tenemos. Segundo, yo sé que es tarde, Pedro ve la gloria de Dios y conoce verdaderamente quién es Jesús. Muchos de nosotros no experimentamos la gloria de Dios en nuestras vidas, los milagros que Él promete hacer, las transformaciones interiores que promete el Evangelio, porque no ponemos nuestros recursos a disposición del Señor. No compartimos el Evangelio, no nos convertimos en un río a través del cual corre el agua del Señor. ¿Tú quieres experimentar la gloria de Dios? ¿Tú quieres conocer quién es Cristo verdaderamente? ¿Por qué Pedro se llena de temor? Y le dice: Señor, apártate de mí. Porque se da cuenta que está ante la presencia misma del Dios vivo. Nadie puede hacer un milagro de que peces acudan a una red de esa manera. Y él entiende: estoy viendo a Dios. Él experimentó el mismo terror que experimentó Ezequiel, Isaías, cuando vieron la gloria de Dios y pensaron: me voy a morir. Señor, apártate de mí, porque soy hombre pecador. Vio la gloria. Tú quieres ver la gloria de Dios, tú quieres conocer a Cristo íntimamente, tener comunión con la palabra de Dios. Sirve al Señor, comparte tus dones, entrega tu vida al Señor Jesucristo. Lo último, y yo quiero que prepares tu corazón. Si no has entregado tu barca al Señor, quiero invitarte a hacerlo antes de irte de aquí. Lo tercero es que el Señor le dice a Pedro: Pedro, desde hoy
vas a ser un pescador de hombres. Dios elevó el estatus de Pedro de ser un pescador de peces malolientes, que su mujer no quería acercarse a él, me imagino, cuando él llegaba a la casa. En tiempos que no había jabón, no había colonias ni nada por el estilo. Pedro pasó de ser un mero pescador de peces a ser un pescador de hombres, un sacerdote del Altísimo. Hoy en día iglesias se pelean por reclamar el manto de Pedro. Cuando tú sirves al Señor, tú pasas de ser un mero traficante de cosas perecederas a un hombre de negocio, una mujer de negocio del reino de Dios. Tú pasas a ser un pescador de almas, tú pasas a ser una consejera. Dios te bendice y te usa. ¿Cuántos queremos ser como Pedro? Vamos a entregarle nuestra barca al Señor. Baja tu cabeza un momento, mi hermano. Olvídate de que te pasaste por 20 minutos del tiempo que ya ponchaste la tarjeta y ya te quieres ir. Yo sé, pero hey, usted sabe, como yo siempre digo, no hemos desperdiciado el tiempo. Y muchas veces decimos, queremos que el poder de Dios se mueva y que Dios haga cosas. Bueno, hay que pagar un precio, hermanos. Eso es parte. Llegue el día en que tu gozo mayor sea estar en la casa, en los negocios del Señor. No le pongas límite al Señor. No dejes que tu mente se distraiga ahora mismo. Y yo quiero invitarte, antes que tú te vayas de aquí, a entregarle tu barca al Señor Jesucristo. Deja que el Señor se monte en tu barca. Deja que el Señor entre a tu barca. Si tú tienes problemas en tu vida ahora mismo y necesidades y carencia o lo que sea, esta palabra es eterna y tiene 2000 años siendo predicada. Hoy el Señor te dice, déjame entrar a tu barca. El Señor bien claro nos anuncia que Él toca a la puerta de nuestra alma, y si nosotros accedemos como Pedro y abrimos la puerta al Espíritu de Cristo, Él entrará y tendrá intimidad con nosotros y nos mostrará su gloria y su poder. Y yo quiero invitarte en esta tarde. ¿Te gustaría que Cristo entrara a tu barca? Si tu respuesta es sí, levanta tu mano y invita a Jesús a entrar a tu corazón y a tu barca. Dios te bendiga, mi hermana. Hay otras manos quizás que se levantan, no les puedo ver bien, pero yo sé que en esta multitud debe haber mucha gente que entienden el llamado. Lo está haciendo un hombre aparentemente, pero detrás de ese hombre hay un Espíritu de Dios generoso y amoroso que quiere bendecirte, que no te va a explotar. Él te va a usar para su gloria y te va a bendecir y te va a fecundar si tú lo recibes esta tarde. ¿Por qué no le dices por dentro, Señor, abro mi corazón a ti ahora? Quiero invitar a esas personas que están levantando su mano, póngase de pie ahí donde usted está un momento. No tenga miedo, no tenga temor. Esto no es para que nadie no es un espectáculo. Yo quiero que marques este momento. Habrá alguien más. Si quiere pasar aquí al frente, pase, venga con alguien. Y si quiere venir acá, pase, hasta arriba en el balcón. Amén. O si no, alguien ore allá. Pero venga un momentito, queremos bendecirles. Amén. Hay más personas que yo creo que pueden venir aquí. Venga, esto no tiene costo. Quiébrese delante del pedido del Señor Jesucristo. Baje su cabeza ante el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Cuando usted confiesa a Jesús como Señor, la Biblia dice que Él le confiesa ante los ángeles. Y yo diría ante los demonios también. Esta es mi propiedad, no la toques. Si alguien más quiere pasar al frente, o si está parado allí, quiere quedarse allí, como usted sienta en su corazón. No hay presión, pero si quiere pasar aquí, el Señor quiere tocar tu vida, quiere fecundarte, quiere bendecirte. Lo importante es que tú hagas un gesto de acercamiento, algo que tú puedas hacer. ¿Habrá alguien más? Todavía puede haber alguien que el Señor está llamando y está invitando.
Y yo quiero bendecirte ahora, donde quiera que tú estés, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Alguien que se acerque a estas jóvenes, acá bueno, está Vanessa allí con su hija. Vamos a orar por estas vidas, vamos a orar y usted manténgase aquí, no se preocupe. Bendiga a estas vidas que están acá. Momento sagrado en que el Espíritu Santo está obrando en estos corazones. Mis hermanos, Dios está haciendo su obra en ustedes. Confiesen con su boca, digan: Señor, te recibo como mi Señor y Salvador. Reconozco que tú eres el Hijo de Dios. Te confieso mis pecados y recibo tu sanidad y tu salvación. Y te acepto como el Hijo de Dios que salvó mi alma en la cruz del Calvario. Me entrego a ti. Invita a Jesús a entrar a tu corazón y Él va a escuchar tu voz. Aunque sea muda, aunque sea silenciosa, hay un movimiento de tu corazón que el Señor escucha y recibe ahora. En el nombre de Jesús bendigo tu vida, bendigo tu vida. Esas personas que están allí de pie también, allá arriba, bendigo tu vida. Marca esto en tu calendario. Marca esto en alguna parte que tú puedas decir: en tal día yo recibí al Señor Jesucristo. Y opera bajo el asumir que este día marca un nuevo derrotero. Que el Señor entró a tu corazón. Créelo, visualiza, el Señor ha entrado a tu corazón. Tú has hecho un trato sagrado con Él. Y Él recibe tu vida. Y dice: desde hoy vamos a caminar. Desde hoy no solamente eres un pez rescatado del mar, sino que te vas a convertir en un pescador de otros peces, otros hombres y mujeres. Y declaramos sobre ti los dones del Espíritu de Dios para ser fructífero, fructífera en los caminos del Señor. Te declaramos propiedad del reino de Dios. Donde quiera que estén ustedes, mis hermanos, recuerden, el Señor camina con ustedes de hoy en adelante. De hoy en adelante les bendigo en el nombre del Señor. Aleluya. Y el resto del pueblo, nosotros aceptamos el llamado de Jesucristo. Póngase de pie también si usted siente. Amén. Crea en el nombre del Señor. Crea que Dios pone algo en su vida, que usted va a dar a luz. Esa mata va a fructificar. Aleluya. Esta iglesia va a dar fruto para gloria del Señor y seremos usados para traer a otros al conocimiento de Jesucristo. Aleluya. No hay mayor privilegio que ese. Gloria al Señor. Diga: gloria a Dios. Estoy preñado, dígale, estoy preñada. Amén. Está fecundado. Aleluya. Por la semilla del Espíritu Santo. Pueblo de Dios, te bendigo. Padre, bendícenos en este propósito, Señor. Haznos ganadores de almas. Oh Dios, fecúndanos. Y entra a los que han de ser salvos a tu reino, Padre. Te adoramos y te bendecimos. Y el pueblo de Dios dice: amén. Hermanos, sean bendecidos. Salúdense unos a otros.